literal con la boca abierta, así como que de ver la naturaleza de Dios, y por eso quiero transmitirte la pasión, no solo por leerla, sino por estudiarla. Hay una herramienta súper poderosa que es, ¿cómo se llama? El Internet, sea ChatGPT, sea Gemini, sea, en mi caso yo no uso eso, yo uso todavía Google, y voy a Google Chrome, o sea, no son como nuestros hijos que usan ChatGPT, Gemini, no, yo todavía, es más, lo tengo descargado, pero no sé cómo preguntarle. Y Juan David, ¿qué pregunta le hago para saber de esto? Porque, en fin, ese es otro tema. Pero tenemos herramientas que te van a decir te van a dar claridad a la hora de estudiar, y eso me apasiona muchísimo porque enriquece la lectura que estoy teniendo. Y eso fue lo que me pasó decidí entonces Zacarías, Esdras, ya había leído Nehemías, voy a entrar entonces a Ageo, a Malaquías, que fueron más o menos libros que fueron contemporáneos, que hablan de una historia, que es la historia del regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Ya ahorita te echo mejor el cuento. Y el libro de Esdras, en este caso, habla de la restauración. Diga conmigo fuerte y claro, restauración. Restauración, no le tenga miedo a esa palabra. Y restaurar, según la inteligencia artificial, es el proceso de recuperar. Restaurar es el proceso de reparar lo perdido. Es una renovación, pero también es un proceso. Si yo creo en estos días, me he encontrado mucho que el cristiano le tiene miedo a los procesos, a las pruebas. Eso que le decía a esa persona, Joaldi, este es el año de las pruebas. Si esa persona está aquí, quiero decirte qué bendición que ha sido el año de las pruebas, porque significa que Dios está trabajando con tu carácter y te está elevando a un nuevo nivel. Es cambio de perspectiva, ¿sí? Es ese ver el proceso de otra manera. Y una restauración es un proceso. Una restauración implica de un tiempo de dedicación para mejorar, para renovar, para recuperar, para modificar, para corregir algo. Y hermano, todos aquí, los que estamos acá en este salón, todos, y aquí sin temor a equivocarme, todos tenemos al menos un área donde necesitamos ser restaurados. Todos tenemos algo que restaurar. Estoy hablando de restaurar una relación personal, algo con otra persona. Estoy hablando de restaurar tu vida espiritual, tu vida ministerial, tu servicio al Señor, de restaurar las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos gusta restaurar las finanzas, y sí, ay, aleluya, y me sofoco y hago alábale que Él vive. Pero cuando hablamos entonces de restaurar el matrimonio, ahí sí le hago la cruz, me persigno, no, le hago cualquier cantidad de cosas, o de restaurar el carácter, de restaurar hábitos espirituales que alguna vez tuvimos. Y todos, hermanos, todos tenemos algo que restaurar en la familia, restaurar nuestras emociones, restaurar incluso lo que pensamos, nuestra manera de pensar. ¿Y qué es lo que pasó con Israel? Te voy a reducir a 3 minutos. 70 años de Esdras para atrás, Nabucodonosor tomó el reino de Judá con su rey Joaquín. Lo tomó, sitió la ciudad, destruyó la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era parte del reino de Judá, ya se habían dividido Judá e Israel, y toma Jerusalén. Recuerda que en Jerusalén estaba el templo, ese templo hermosísimo, lujoso, elegante, rebosante de todo, que había construido Salomón. Estaba en Jerusalén. Nabucodonosor, con el imperio babilónico, toma Jerusalén, toma su rey y se lleva a la élite, ¿cómo diríamos? A la casta que habla Daniel. Entre esos estaba Daniel. Se lleva un gentío, una cantidad importante de judíos de Judá, de Jerusalén, a Babilonia, ¿ok? Toda esta gente estuvieron 70 años allá.
Pero no solo no solo deporta y estas personas quedan en el exilio, sino que la ciudad de Jerusalén queda totalmente en ruinas, destruida. El templo destruido, de hecho desvalijaron el templo. Todo lo que Salomón había creado para la consagración, para la adoración, Nabucodonosor lo desvalijó por completo, deportó una gran cantidad de judíos a Babilonia. Pero llega el momento cuando bajo el rey Ciro ya había pasado el imperio de Babilonia, ya estaban reinando los persas. Mira que te estoy hablando de historia, ¿sí? Súper interesante. Llega el imperio persa y pasa algo, hermano. Y es algo, por lo menos a mí me impactó tantísimo. No te lo voy a buscar ahorita, pero 220 años antes Dios había hablado. Dios le habló al profeta Isaías. Eso está en Isaías 44, no lo vamos a leer. Y Dios le habló al profeta Isaías y le dijo: el rey Ciro será mi pastor y será quien yo use para restaurar a Israel. Cuando Dios le da esa palabra al profeta Isaías, Ciro no había nacido. Esto es una de las cosas que los estudiosos se quedan que ha sido tema de mucha discusión, porque ha sido una de las pocas veces cuando hay una profecía predictiva, o sea, algo que se adelanta, que predice, pero con un nombre tan claro y tan específico, porque ciertamente Dios decía, las profecías te va a restaurar, pero como muy general. Pero al mencionar 220 años antes de que naciera y decir Ciro, al pronunciar ese nombre ya Dios estaba comprometiéndose con Israel. Se dice, estos mismos estudiosos que han entrado en esta polémica de por qué dijo ese nombre, que la profecía predictiva, se cree, de hecho lo anoté en mi devocional, Josefo fue un historiador judío y él dice en uno de sus escritos que en algún momento Ciro se tuvo que haber encontrado con esa profecía de Isaías 44. Y al encontrar que su nombre estaba escrito 220 años antes, eso puso un deseo santo en él de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué te he hecho todo este cuento? Eso no está en la Biblia. Obviamente está en la Biblia la profecía de Ciro en Isaías 44, luego cuando le habla allí en Esdras, cuando le habla por allá. Pero cómo Dios mueve y hace cosas para cumplir en nosotros su propósito. Y cuando Él tiene que mover a alguien, hermano, Él lo hace. Cuando Él quiere, hermano, restaurar, Él hace lo que sea, mueve a quien sea. En algunos momentos tomará su tiempo, pero hermano, de que lo quiere hacer, lo va a hacer. 70 años pasaron estas personas en el exilio, que no habían regresado, no podían regresar a su tierra, fuera de su tierra. Ellos, de alguna manera, los judíos en Babilonia, no era que estaban mal, no estaban en una condición de esclavitud. Económicamente incluso se dice que muchos habían alcanzado cierta estabilidad económica, pero ellos sabían que les faltaba algo. Ellos como nación, como pueblo de Dios, sabía que había un área que le faltaba restauración. Y yo creo que así necesitamos entenderlo nosotros hoy. Hay un área en nuestra vida que necesita la intervención de Dios. Y yo en solo 30 minutos, te voy a dar un esbozo de lo que por lo menos Esdras ocurrió con Esdras, el pueblo de Israel, para esa restauración. Yo veo algo súper importante y es el primer aspecto, en el capítulo 1 de Esdras. Vaya conmigo a Esdras. ¿Lo tiene? No le había dicho, ¿verdad? Esdras capítulo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Palabra que, te repito, había dado 220 años antes. Dios le habla, ahí no nos vamos a detener. Versículo 5.
Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá, de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué dice? Despertó. Diga conmigo fuerte, despertó. Dele la cachetada que está. No, despiértate, dile al que está a tu lado. Ah, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dile al que está a tu lado, despiértate. Claro, es que no hemos escuchado la palabra, lo entiendo, ok, lo entiendo, apenas estamos comenzando. Y dice, de todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermano, yo creo que el primer aspecto, esto lo llamé, es el momento para restaurar. Así se llama, es el momento para restaurar. Pero lo primero que necesitamos para una restauración es despertar. Es despertar. Y yo creo que Dios en ese momento obviamente dice que Dios le habló a Ciro, Dios movió a Ciro, pero también tuvo Dios que despertar a los sacerdotes, a los levitas, a los líderes de Israel, porque ellos estaban cómodos en esa ciudad. Ellos se habían acostumbrado a vivir con un área chueca. Ellos se habían acostumbrado que durante 70 años dejaron de hacer muchas cosas. Y de pronto tú y yo nos hemos acostumbrado a que, bueno, el matrimonio es así. Aunque bueno, la finanza, bueno, que esta es relación, que mis emociones, que yo soy así, mi carácter soy así. Y nos acostumbramos a que esa área de nuestra vida siempre tenga un vacío, siempre tenga una carencia, algo. Pero dice que Dios despertó. Y yo creo que hoy el Señor está aquí, hermano, para inquietarnos, para despertar en nosotros y hacernos ver que hay un área que necesita restauración, que hay un área donde Él anhela intervenir, donde Él anhela que tú y yo seamos restaurados. ¿Cuántos dicen amén? Dios creo que hoy, hermano, nos está hablando con ese deseo de restaurar. Es una manera también de que caigamos en cuenta, de que tú y yo caigamos en cuenta. Es una manera, cuando habla de despertar, es una manera de que tú y yo podamos reconocer, sí, en esta área yo necesito restauración. En esta área yo necesito la intervención de Dios, sea en mi carácter, en mis hábitos, en mi matrimonio, en el área donde el Señor te vaya hablando. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a Babilonia. No estoy mal porque vengo a la iglesia, ellos estaban bien, no sabían gran cosa, ¿no? Pero se acostumbraron a una Babilonia, se acostumbraron a una manera de vivir y se acostumbraron a vivir siempre con un área en carencia. Y yo creo que hoy el Señor ha venido a despertarnos y a decirte, hermano, porque fue lo que en otras palabras se los dijo a los judíos, tú no perteneces a Babilonia. Esa área que necesita restauración no le pertenece a Babilonia. Babilonia representa lo mundano, Babilonia representa la carencia de Dios, Babilonia representa lo carnal. Y es como Dios diciéndote, esa área no le pertenece a Babilonia, esa área es de Dios y esa área Dios quiere restaurar. Así que si tú viniste hoy aquí, hermano, es porque Dios te está hablando a ti y Dios te quiere despertar es a ti. Amén. Creo que lo segundo, vamos al capítulo 3. Lo voy a pasear por todo el libro de Esdras, menos mal son 10 capítulos. Ellos llegaron, ok, en ese momento le cuento que el Esdras, el escritor, viene a aparecer apenas en el 7º capítulo. Todavía aquí no aparece Esdras. Hubo un primer regreso, éxodo de Babilonia a Jerusalén. En ese primer éxodo, que es el que cuenta el capítulo 2 de Esdras, se fueron alrededor de 50.000 judíos. 50.000 judíos regresaron de Babilonia a Israel. Pero regresar a Israel para ellos les implicaba un esfuerzo. Porque no solo era desprenderse de la costumbre, estabilidad económica, social que tenían, sino significaba recorrer 1.600 kilómetros
De Babilonia a Jerusalén eran 1.600 kilómetros, donde algunos dicen que eso les tomó alrededor de 5 meses viajar. Pero en ellos había un deseo, hermano, de ser restaurado. Llegaron, todo el capítulo 2 echa el cuento de quiénes fueron los que llegaron. Y dice capítulo 3, cuando llegó el mes séptimo, ojo con esto, el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como estaba escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Yo veo que lo segundo que ellos hicieron fue priorizar. Priorizar obviamente habla de poner en orden nuestras necesidades y darle importancia a la que verdadera es importante, no a lo urgente. Lo urgente para ellos hubiese sido empezar a reparar los muros de la ciudad. Era lo urgente. Pero ellos decidieron priorizarse e irse por lo importante. Porque a veces nosotros atendemos más lo urgente, y lo urgente es la comida de mañana, la deuda que hay que pagar, y dejamos de atender lo importante. ¿Y qué es lo importante, hermano? Lo espiritual. Diga conmigo, lo espiritual. Porque ellos decidieron, fue todo, miren, nada en el Señor escapa. Y todo está perfectamente concatenado. En el mes séptimo para los judíos era extremadamente importante, porque era el mes donde Dios había establecido a través de Moisés la celebración de las fiestas. Se celebraba la fiesta de las trompetas. No le voy a hablar de esas porque no tiene nada que ver con el tema. Si quieres, luego usted las busca. Pero en ese mes se celebraba la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y la más importante, la fiesta de la expiación. ¿Qué era la expiación? Era el momento de ir a Dios y pedir perdón. Estos 50,000 judíos que regresaron a Jerusalén, ellos le dieron prioridad a lo importante. ¿Qué era lo importante? Levantar el altar y comenzar a celebrar fiestas que durante 70 años ellos tuvieron en pausa. Durante 70 años ellos dejaron de celebrar la expiación. Durante 70 años ellos dejaron de pedir perdón a Dios. Durante 70 años ellos dejaron de darle holocausto y adoración y sacrificio al Señor. Por eso, cuando cayeron en cuenta, este es el mes, este es lo que dice la ley del Señor, lo primero que vamos a hacer es restaurar nuestra comunión con el Señor. Y hermano, yo te quiero decir, claro que es importante que tú y yo trabajemos. Por supuesto, ¿cómo mantienes tú tu casa? Claro que es importante que salgas a trabajar. Claro que es importante que asistas a una terapia, a otra, a un médico, al otro, hermano. Pero si tú no le das prioridad a lo que verdaderamente es importante, tú estás construyendo sobre la arena. Y eso en cualquier momento se deshace. ¿Por qué? Porque lo importante es lo espiritual. Dígalo otra vez conmigo, espiritual. Es que cuando en ese método de repetición a usted se le queda. Lo espiritual, tu vida de oración, tu vida devocional, tu vida con el Señor. Por supuesto, te repito, es importante que vayas a trabajar. Pero ¿de qué sirve que salgas a trabajar en afán, en preocupación? ¿De qué sirve que vayas ahorita? Vamos a celebrar que nació. Y usted sabe, no nació, sí nació, eso se lo dejo a usted. En fin, que nació el niño y que ya no es niño, nació o no nació. Pero días de afán, días de preocupación. No, así no es la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza. Pero si tú te ocupas de lo espiritual, ¿qué es lo espiritual? Tu vida devocional. Cierto, ahorita pon tu casa bien hermosa, ponla hermosísima. Dale los regalos y los estrenos a tus hijos, por supuesto que sí. Pero hermano, ocúpate primero
de lo espiritual. Ocúpate primero de tu vida de oración. Ocúpate primero de saber que tú eres redimido, de saber de que tú estás bien con el Señor y que el Señor está bien contigo. ¿Me entiende? Eso es lo que hablaba ellos allí cuando empezaron a levantar ese altar para celebrar la fiesta de la expiación. Una base para ti y para mí como creyentes, si somos creyentes. ¿Cuántos son aquí creyentes? Hermanos, si somos creyentes, una base, un cimiento nuestro, hermano, es la vida de oración. Es la vida con la palabra. Es la vida de intimar, de saber, de conocer, de presentarle tu vida al Señor. Amén. Y hay prioridades. Hay en tu vida, tú tienes que saber ordenar tu vida en cuanto a las prioridades. Ellos retomaron la fiesta, fue lo primero que hicieron. Creo que lo tercero, vamos a ir al capítulo 4. Yo te estoy hablando de lo que fue mi devocional durante 2 semanas. Cada día se lo dediqué a 1, a 2 capítulos, a veces me quedaba varios días en un capítulo. Y buscando la referencia con Ageo, con el mismo Nehemías, tratando de entender la cronología de los libros, de los tiempos. Es un poquito enredado, pero ahí vamos. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá, de Nelvi, de Taís, oyendo los enemigos de Jesús, de Germán, de Bidashor Maracay, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, los enemigos, fíjense que habla, los enemigos vinieron y dijeron, edificaremos contigo. Edificaremos con ustedes, porque como ustedes también, nosotros buscamos a Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Ersadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Hasta allí parecía bueno, porque significaba que iba a ser más manos para edificar la casa, el templo. Iba a ser más gente, mientras más gente mejor, porque el templo iba a estar construido o reconstruido más rápido. Pero aquí entra el tercer aspecto, hermano, reconocer al enemigo. Reconocer al enemigo. Porque el enemigo siempre, cuando tú empiezas a tomar decisiones por algo, la gente que fue a la cita con Jesús, los que fuimos al reencuentro, cuando tú empiezas a tomar decisiones, el enemigo lo va a saber. Dice, oyendo los enemigos de que tú fuiste a una cita, de que tú fuiste al reencuentro, de que decidiste hacer cual o tal cosa para el Señor, ellos van a venir para colarse, para ¿cómo es la palabra cuando se disfrazan? Camuflajearse y infiltrarse en la obra, en la decisión, en la restauración que Dios está haciendo contigo. Pero mira el versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como mandó el rey Ciro de Persia. Pero la cosa no se queda allí. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Luego más adelante dice que sobornaron a personas, luego que acusaron, que engañaron. Porque el enemigo siempre, hermano, va a buscar de hacer algo para detener lo que Dios ya comenzó a hacer. Va a buscar distraernos, va a buscar desenfocarnos, va a buscar y de hecho aquí ocurrió que la obra del templo cesó, se detuvo. 20 años estuvo parada la obra de reconstrucción. Ahí es cuando entra Ageo. ¿Se acuerda Ageo? Y ustedes meditad en vuestros caminos, se han dedicado a sus casas y han abandonado esta casa. ¿Sí se acuerdan? En Ageo. Pero en ese momento Zorobabel pudo reconocer que era el enemigo quien intentaba detenerte, quien busca estancarte. Y en efecto aquí lo logró. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios y en su momento movió a Ageo
para hablarle, para mover al pueblo de Israel, para que retomaran la obra. Y me ministraba tanto porque yo le decía, Señor, ¿cuántas veces yo he estado en ese proceso de empiezo algo, lo estanco, pero tú vienes, me hablas y yo sigo? Y me sentía yo en ese momento cuando leía esto como el pueblo de Israel que había cesado en un área, y el Señor mismo moviéndonos hoy a 24 días para que termine el año, para que tú retomes la obra de restauración en tu vida, ¿ok? Pasa capítulo 5, capítulo 6, en el capítulo 7, capítulo 6, viene un segundo éxodo. En ese segundo éxodo es cuando entra Esdras. Esdras regresa, ya habían pasado en ese momento, perdí la fecha, pero entre 20 a 50 años. Cuando es desde el primer regreso al segundo regreso, que es el capítulo 7, entre 20 y 50 años. Entra Esdras, Esdras regresa, ¿ok? Regresa, viene a Jerusalén y ocurre algo, hermano, maravilloso cuando él llega. Cuando él llega, ve la ciudad, ve el templo, pero más allá de ver lo físico, pudo ver algo espiritual en el pueblo judío. Capítulo 8, vaya al capítulo 8 de Esdras. Versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esto fue antes de que saliera. Pero Él dice que aún con el pueblo que iba a salir, Él decretó un ayuno. Y el ayuno tenía dos propósitos, dos objetivos. Una, que Dios los guardara en el viaje de regreso, pero también que viniera una aflicción. Yo creo que para que, hermano, ocurra una restauración, necesita haber un arrepentimiento. Y a partir del capítulo 8, él llega a Jerusalén, vio la mano del Señor, dice, y la mano de Dios nuestro estuvo sobre nosotros, nos libró, en fin. Capítulo 9, verso 1 dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, yo subrayé esta frase, no se han separado de los pueblos de la tierra. Recuerde que Israel es el pueblo santo, y parte de la ley mosaica era que ellos no podían unirse con los pueblos que para ellos eran los pueblos paganos. Alguien se tenía que casar con un judío con otro judío, un hebreo con un hebreo con un filisteo no podía, un hebreo con un moabita no podía. Pero en ese momento, en esos 70 años que ellos estuvieron allá, el tiempo que estuvieron acá con la obra detenida, dice que ellos empezaron a darse en matrimonio, a levantar familias con los pueblos que no amaban al Señor, pueblos que Dios no había escogido, ¿ok? Y obviamente quebrantaron la ley del Señor. Dice, no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, monitas, moabitas, egipcios, amorreos. Y hacen, que esto es lo peor, y hacen conforme a sus abominaciones. Hermano, para que ocurra una restauración necesita haber un arrepentimiento. Y porque yo subrayaba aquí esta frase, la frase no se han separado, porque el Señor me lo decía a mí en ese devocional, y es la pregunta que vengo a hacerte: ¿de qué no te has separado? Yo no te estoy hablando de una separación matrimonial porque no es el caso, esto era con ellos, pero sí te estoy hablando de una separación, de un pecado, de un hábito en tu carácter. Sí te estoy hablando de ese separarte de algo que tú sabes que a Dios no le agrada. Algo que tú has permitido. Fíjate que dice, hacen conforme a sus abominaciones. Ya para ellos, los judíos ya estaban haciendo lo mismo que hacían los egipcios, que hacían los moabitas, que hacían los heteos, los fereceos, toda esa gente. Y hay momentos cuando de pronto la cultura, el sistema, el mundo nos arropa a nosotros los creyentes y nosotros comenzamos a hacer conforme o a imitar las costumbres de este mundo.
Y es entonces donde el Señor viene y dice, si tú quieres ser restaurado, por decir en tu matrimonio, sepárate de esos hábitos que tú ves. Tú ves un esposo maltratador, no seas igual. Tú ves una esposa amargada, gotera continua, no hagas lo mismo. Sepárate de eso que no está permitiendo que tú seas restaurado. Sepárate de ese pecado. Y lo que más me confrontaba en su momento, Nicole va pasando, me vaya acompañando, perdón, dice el versículo 2 del capítulo 9, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Mire lo que dice esta parte que también subrayé. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Pero tú dirás, pero es que yo no soy hebrea, yo no soy judío, eso no es para mí. Deja marcado Esdras 9 y vámonos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Primera de Pedro, capítulo 1. Que fue cuando yo leí esa cita que dice, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra, enseguida vino el Espíritu Santo. Y me recordó esta palabra que tú y yo hemos leído. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque nos gusta este texto, para el empoderamiento. Yo soy linaje, yo soy pueblo adquirido, yo soy real sacerdocio, trátame como real sacerdocio. Te recuerdo lo que decía por allá en Esdras, porque el linaje santo se ha mezclado. Pero yo enseguida, pero yo no soy, más venezolana no puedo ser, no soy hebrea. Mas vosotros sois, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si yo tengo a Cristo, si tú y yo nacimos de nuevo, si tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida, si tú y yo tenemos vida eterna y salvación, este texto de Primera de Pedro 2:9 es para ti y es para mí. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces enseguida que me vino esa palabra, el Espíritu Santo, tú eres real sacerdocio. Quiere decir que tú también has mezclado tu linaje, lo has contaminado. No porque me he ido con un hombre, no porque me he ido en fornicación y en adulterio, pero sí en esas pequeñas cosas que son costumbre para el mundo. Una gritería, unas malas palabras, un carácter que me domina, unas emociones que me dominan, una impulsividad que se adueña de mí y opaca totalmente al Espíritu Santo, una falta de compromiso. Y entonces allí dice, y el linaje santo ha sido mezclado. Hermano, tú tienes te repito, si tú has nacido de nuevo, si tú le confiaste tu vida al Señor, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces tu linaje es santo, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa. Por lo tanto, como dijo también el mismo apóstol Pedro, no lo busques, yo te lo leo. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, también sé tú santo en toda. Ay, eso me dio duro, te lo tengo que confesar, me dio duro. Dice, sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Sí, hermano, si yo quiero ser restaurada, tengo que comenzar por arrepentirme, por confesar. ¿Qué hizo Esdras? Hizo Esdras en el capítulo 9, si no me equivoco, capítulo 8 de Nehemías. Dice que Esdras comenzó una oración en público, una oración pública confesando pecados. Y empezó, usted la puede leer, si no me equivoco, está en Nehemías 8, está mucho más explícita, pero está acá también en capítulo 9.
Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Hermano, y Esdras no había hecho nada. Porque Esdras, te cuento, que Esdras, comienza el capítulo 1, creo que, no recuerdo en qué capítulo está, pero dice que Esdras era un sacerdote, un escriba, que aun cuando estaba en Babilonia, él seguía ejerciendo su función de escriba, de transcribir. Pero dice que él era diligente, que era un hombre apasionado, que era un siervo. Él no se había mezclado, él no se había casado con nadie. Es decir, él no había cometido los pecados que allí él estaba confesando. Él estaba confesando los pecados del pueblo. Y dice, Señor, estoy avergonzado, no puedo levantar a ti mi rostro, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. En él vino un arrepentimiento que lo llevó de una manera tan hermosa a buscar al Señor. En el capítulo 10, mira lo que ocurre. Versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, mire lo que ocurrió. La gente lo empezó a oír. La familia tal, el líder tal, aquella persona que no quería nada con el Señor, aquel que estaba renuente. Dice, y se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Según Nehemías dice que estaban hasta los niños, ese día llovió, eso fue ¿cómo se dice? Una congregación en ese momento y lloraban pidiéndole perdón al Señor. Hermano, porque cuando se levanta uno a restaurar, cuando uno se levanta en ese arrepentimiento, algo ocurre en la familia. Algo ocurre en la iglesia, algo ocurre en ese entorno, algo ocurre. Y ese arrepentimiento ya no vino a ser de uno solo, vino a ser de todo el pueblo. Y veo que lo último, capítulo 10, resulta que yo estaba leyendo el capítulo 10, ya yo he leído Esdras en otros momentos, tenía mucho tiempo que no lo leía, y estoy leyendo el capítulo 10 y cuando paso, ¡ay, ya se acabó! Pero me dejaste así como que quiero la segunda temporada, ¿sabes? Cuando se termina una serie, yo que soy de muchas de series, y la segunda temporada, y tengo que buscar qué pasó después en los otros libros, porque me quedé así como que en ascuas, ¿cómo me vas a dejar así, Esdras? Pero en el capítulo 10, después que ocurre esto, que todo el pueblo se levantó en ese arrepentimiento, dice el versículo 11, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres. Pero la gloria que iban a dar no era que iban a empezar a cantar, no. Y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Dice que fue una decisión fuerte, que los hombres que se habían casado con mujeres moabitas, egipcias, eteas, no sé qué, se separaron. Se separaron de ellas y de sus hijos, las botaron. Fue una decisión radical, fuerte. Obviamente Dios no nos va a pedir eso ahorita, no te va a pedir, sí, pero para ellos era necesaria. Y yo creo que lo quinto para una restauración, hermano, son las reformas. Y me gusta esa palabra, las reformas. Porque una reforma, según la inteligencia artificial, habla de una profunda transformación. Una reforma habla de una renovación, de una corrección, habla de rehacer, de modificar para mejorar. Y necesariamente para una transformación, para una renovación, para una corrección, se necesitan reformas. Se necesitan, escúcheme esto, decisiones. Decisiones. Y hay decisiones que tú no puedes esperar sentirlas. Es que no siento perdonar. No, nunca vamos a querer perdonar. Yo decido perdonar porque Él me perdonó a mí. Y porque Dios me perdonó a mí, yo extiendo el perdón.
es que no siento servir al Señor ahorita. Es que servir al Señor no se trata de que sientas o no. Y por eso me gusta ese versículo cuando Esdras está diciendo, dad gloria a Jehová. Porque uno cree que dar gloria a Jehová es cantar alegre, Señor eres fiel. ¿Cómo tú das gloria al Señor? Esdras te lo está diciendo, haz su voluntad. Cuando tú haces su voluntad, tú estás dando gloria al Señor. Cuando tú te apartas, cuando tomas una decisión de apartarte de aquello que te está contaminando, cuando tú tomas una decisión de ser transformado, de ser renovado, hermano, ocurre una reforma, pero ocurre algo más. Tú te estás apartando con una reforma y permita el Señor me lo entienda. Las reformas, cuando tú lees la historia, sobre todo la historia de la iglesia protestante, nosotros, pero las reformas a lo largo de la historia han traído avivamiento. Han traído avivamiento. Por eso te decía que me gusta esta palabra reforma. Porque cuando un hombre, una mujer decide hacer reformas, tomar decisiones en su vida, de darle la gloria al Señor, de hacer su voluntad, de vivir una transformación, de ser renovado, de rehacer, de ser restaurado, inmediatamente hay un avivamiento en esa persona. Creemos que los avivamientos son solamente... Quizás teníamos la idea de que los avivamientos son solamente como, echar fuera el demonio, que yo haga, imagínense que yo haga así y todos ustedes caigan. Pero ha pasado en otros momentos, no, o sea, no conmigo. Y pensamos que llore, y va, y la gente, y los milagros. Creemos que avivamiento es eso. Que llore por tal y resucite. Que avivamiento es de pronto 14 horas de oración. Glorioso. Que avivamiento es, por supuesto que claro que lo es, y eso ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero avivamiento también, ¿sabes qué es? Cuando tú decides separarte del pecado y consagrar tu vida al Señor. Avivamiento es que si tu vida de oración no estaba bien, si tu vida devocional no estaba bien, tú no vas a esperar al 1 de enero, tú comienzas hoy. Ahí hay un avivamiento. Avivamiento es que entonces mañana te diriges a la oración y en arrepentimiento, en esa búsqueda, y comienzas a experimentar la vida del Espíritu de Dios en ti. Avivamiento, ¿sabes qué es? Y eso me lo ministraba durante este mes con ellos y estudiando otro texto. Es que tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar. Y me encantaba, en su momento, estudié también Filipenses 4:8. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Y por qué el Señor hablaba? Y permítame un minuto para esto. ¿Y por qué el Señor a través de Pablo decía, piensa en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo amable? Hermano, porque nuestra mente es dada a no pensar en lo justo. Nuestra mente es dada a pensar en mentiras, en engaño, en lo malo que hay en el otro. Y entonces es una decisión, es una reforma, decidir pensar, voy a pensar que esa persona me vio mal, no porque tenga algo en mi contra, sino porque ella quizás se siente mal. Cambio mi manera de pensar. Voy a pensar que, no sé, que el mundo no se va a acabar, no, sí se va a acabar. De que me voy a ir, de que no sé, esos pensamientos catastróficos. Voy a pensar en todo lo amable, en todo lo que hay virtud, en todo aquello que es digno de alabanza, en todo lo que hay verdad. Eso, y cuando tú comienzas a dar pequeños cambios en tu manera de pensar, hermano, allí hay una reforma y por lo tanto hay un avivamiento. Los que están a tu alrededor, ya esta no reacciona igual.
Ya esta su manera, mi mamá estaba amargada, ya no se amarga tanto, ya no se molesta por lo que antes sí. Mira cómo es mi papá, mira esto, mira, me comprende, porque comienza a ocurrir un avivamiento. Y el avivamiento empieza, hermano, no esperes que el avivamiento, claro, lo oramos y lo anhelamos todo como iglesia, pero si en cada uno comienzan a ocurrir reformas, pequeñas decisiones de que te apartes. Me aparto. ¿De qué te tienes que apartar? ¿Qué decisiones necesitas tomar para ser transformado? ¿Qué decisiones necesitas tomar para vivir una renovación? Hermano, las tomas tú. Yo no las puedo tomar por ti. Tu esposo, tu papá, tu hijo no la puede tomar por ti. Eres tú solo. Y cuando ocurre eso, hermano, tú y yo comenzamos a vivir ese avivamiento. Nuestra vida de intimidad empieza a fortalecerse. Empezamos a ver, me encanta, porque en varios textos allí en Esdras dice cómo la mano del Señor estaba sobre él, cómo el favor de Dios estaba sobre él. Estuvo sobre Nehemías con el rey Artajerjes, estuvo sobre ellos de una manera sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque tanto Esdras como Nehemías decidieron ser reformadores. Decidieron ser personas que trajeran, y si lo traían es porque lo tenían, que traían una transformación al pueblo. A partir de allí, cuando tú lees Nehemías, te das cuenta que el pueblo comenzó a leer la ley del Señor. Y se reunía, Esdras se paraba sobre una pequeña tarimita a leer. Y dice que los niños escuchaban y lloraban al escuchar la voz de Dios. Comienza, hermano, con pequeñas decisiones, como a leer la Biblia todos los días. Aun cuando no la entiendas, léela. A tener ese tiempo de oración. Toma la decisión de servir al Señor. No esperes al año que viene. Tú puedes servir a Dios no solamente predicando, tú puedes servir a Dios de cualquier manera. Algo que tú hagas que contribuya a edificar la iglesia, eso es servir a Dios. Tú sirves a Dios con tu ofrenda, tú sirves a Dios con tu servicio, tú sirves a Dios, hermano, llegando temprano. La pequeña reforma, para que oremos, de ser puntual. La pequeña corrección de ser puntual, la pequeña decisión de venir los domingos. Yo sé que yo ahorita estoy en una temporada interesante, pero para mí en estos casi 30 años de conocer al Señor, para mí no era negociable faltar un domingo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi mamá falleció un martes y el domingo yo estaba en la iglesia. Yo no falté el domingo. Cuando nacieron mis hijos, apenas al mes ya yo estaba en la iglesia y yo me iba con mis muchachos. Germán le tocó viajar los primeros 5 o 6 años de los niños, viajaba todos los meses. Y me quedaba yo sola con los muchachos y atendiendo bien activa en la iglesia. Y yo no faltaba un martes, yo no faltaba con los 2 muchachitos, yo me iba. Ahorita sé que estoy en otra temporada. Pero le cuento esto porque en estos días, escroleando, quizás es algo en lo que yo me tengo que apartar, pero me encontré con unos pastores que hace 25 años bendijeron mi vida de una manera, ellos no lo saben, de una manera, y los vi, obviamente el tiempo ha pasado, estamos canosos. Pero yo recuerdo que la palabra de este pastor decía, en ese momento no le voy a hablar de la palabra, sino la palabra que él dio fue lo que a mí me pasó un switch. Yo dije, no, yo tengo que servir al Señor. ¿Cómo le explico? Yo desde que llegué, bien nueva, yo no sabía nada. Pero decía, ¿cómo yo le correspondo al Señor lo que Él ha hecho por mí? Yo soy buena limpiando, me gusta limpiar, yo limpiaba la iglesia. Y mi primer servicio era limpiar la iglesia. Yo me iba el domingo a las 7 de la mañana, limpiaba, me regresaba a mi casa para volver a las 9:30. Era lo que sabía hacer. Bueno, con esto es lo que sé hacer, en esto sirvo. Luego entonces empezamos con los jóvenes, con los niños, estuve con los niños, con distintas cosas. Pero así servir públicamente, como de pronto hoy, no lo hacía, me daba pánico hablar en público. Ahora más bien
Me da pánico que me quiten el... Sí, ya se me venció la hora. Y entonces este pastor daba una palabra que yo dije, no, Dios me está llamando. Pero te digo esto, ¿por qué? Porque una palabra, hermano, que tú recibas un domingo, y fue lo que en ese momento yo entendí, si yo no hubiese venido a esta actividad, si yo no hubiese, y lo digo hoy quizás 20 y tantos años después, si en ese momento yo hubiese tenido cualquier excusa para no ir a esa actividad, 25 años después, ¿dónde estaría hoy? Porque bueno, decidí trabajar, decidí, ese día no fui, no recibo esa palabra no me mueve, no me no sé qué, pierdo mi Cairo, hoy yo no estuviera aquí. Porque en ese momento yo decidí no faltar un domingo. Porque yo no sé si la palabra que den sea una palabra que cambie mi destino, que cambie algo, que produzca, que me libere. Te repito, ahorita quizás estoy en otra temporada donde de pronto las asistencias las tengo que mediar, que negociar. Pero cuando tu prioridad es el Señor, cuando tú sabes lo que puede producir una palabra, hermano, puede transformarte. Una palabra fue la que vino sobre Ciro. Ciro se encontró con esa palabra que había sido escrita 200 años antes y Dios lo movió. Luego el rey Darío se encontró con una palabra también y fue lo que lo movió a decir, vamos, retomen la obra del templo, vamos, retomen. Una palabra, hermano, puede traer renovación. Así que si una pequeña decisión es que tú comiences a leer la Biblia, hermano, hazlo, porque una palabra puede traer vida sobre ti. Amén. Póngase de pie. ¿A qué te vas a dedicar estos 24 días? ¿A trabajar por los estrenos? ¿Por la comida, la cena del 24? Hágalo, por supuesto que sí. Si va a poner hermosa su casa, chévere, perfecto. Pero hermano, escúcheme algo, eso en enero ya no está. Si tú pintas la casa, chévere, pero ya en enero ya pasó la fiebre de la pintada de la casa. Ya. Dale prioridad a lo que verdaderamente traspasa temporadas y es lo eterno, lo espiritual. Dedícate estos 24 días, por eso te preguntaba al inicio, ¿cómo esperas terminar el año? ¿Tú esperas terminar el año con esa vida espiritual como la tienes ahorita? Yo le decía anoche al Señor, yo le decía, yo no quiero terminar el año así. Quizás no tengo los 24 días para terminar con 4, 5 kilos menos. Desearía, voy a buscar, a mí también me salió esos 21 días de calistenia y dije, ay, me voy a meter. Pero sí tenemos 24 días para tomar decisiones en nuestro carácter, con nuestra vida de oración, con nuestro compromiso. Si usted no va a viajar, hermano, venga los domingos, venga el martes. Es más, yo pensaba esta mañana, si usted no ha venido un martes, porque yo sé que hay algunos que el transporte, ¿cómo se llama? Que el trabajo, pero ahorita yo veía la fecha, vamos a tener servicio los martes hasta el 16, porque el siguiente es 23 y el siguiente es 30. Entonces, nuestro último servicio de martes va a ser el 16. Entonces, tenemos este martes y el otro. Hermano, si usted nunca ha venido a un servicio un martes, venga. Haz la reforma. Toma la decisión y ven estos 2 martes. O de esos 2 martes ven uno. Pero ven, haz algo, actívate, sal, muévete como se movió ese pueblo de Israel que durante 5 meses estuvo caminando 1.600 kilómetros, 50.000 personas, niños, vacas, no sé qué, pero se movieron porque anhelaban una restauración. Si tú anhelas una restauración, si tú anhelas, hermano, toma decisiones. Todo lo que tú decidas por tu vida espiritual no será en vano. No será en vano. Cierre sus ojos. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Esas cosas que hemos hecho en el secreto, nuestros pensamientos, lo que nuestro corazón
ha guardado, Señor, bueno o malo, los pensamientos buenos o malos que hemos tenido, las intenciones de nuestro corazón, nuestras acciones, todo, Señor, todo hoy lo traemos delante de ti. Tú conoces, Señor, el área donde cada uno necesita esa restauración. Tú conoces esa área nuestra que necesita una reforma, que necesita, Señor, una transformación. Señor, aquí estamos. Dile allí, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Señor, yo creo que hoy tú has venido a hablarnos, que los que estamos aquí no estamos aquí porque nos sobraba el tiempo, porque no teníamos nada que hacer. Los que estamos aquí es porque necesitábamos oír, Señor, de ti, de tu boca, lo que tú quieres hacer con nosotros. Los que estamos aquí somos esos que necesitamos despertar, esos que necesitan, Señor, ser inquietados para tomar acciones, decisiones que nos lleven, Señor, a esa restauración. Los que estamos acá, Señor, somos los que necesitábamos oír tu palabra, tu voz. Señor, Espíritu Santo, tú que has sido derramado en cada uno de nosotros de manera sobreabundante, ven, ven y despierta. Ven e inquiétanos. Ven, Espíritu Santo, a zarandear, a mover, Señor, todo, porque nos habíamos acostumbrado a esa vida de oración escueta. Ven, Señor, a mover, porque nos habíamos acostumbrado a una vida cristiana a medias. Ven, Señor, y muévenos y sácanos de la comodidad, Señor, porque nos habíamos acostumbrado, Señor, a vivir con un área que le falta restauración. Nos habíamos resignado, pero hoy, Espíritu Santo, tú has venido a despertarnos, Señor, a movernos, a sacarnos de la comodidad, a inquietarnos, Señor, pero también para que anhelemos esa restauración, para que anhelemos ese avivamiento interno, espiritual, pero también un avivamiento familiar, también un avivamiento financiero, también un avivamiento como iglesia, Señor. Ven a despertar la esperanza, ven a despertar la fe, Señor, de todos nosotros. Ven a despertar, Señor, que tú tienes cuidado, a creer, que nosotros podamos creer que tú tienes cuidado de nosotros.